Bien, este es el segundo video. Vamos a ver, tratar de hacer desde cero lo que les mostré en el video anterior. Entonces, lo primero es instalar los add-ons. Si van acá al Drive, no está acá. Un segundo. Hay una carpeta que se llama recursos. Y ahí tienen que descargarse, bueno, aparece acá, de esa carpeta de recursos se descargan este archivo, es el que vamos a usar ahora, node osc 241.zip. La forma que instalan no se los muestro, y acá tienen una serie de instrucciones para, bueno, lo que les voy a mostrar básicamente ahora. Y esta dirección medio diabólica que les había dicho antes que tienen que hacer un copy-paste reemplazando el name por el atributo que vayamos a usar. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un rato eso. Bien, entonces la forma de instalar un add-on, si no lo expliqué, es ir a preferencias, ir a add-ons y con esta pestaña poner install from disk. Si hacen eso, les va a mostrar Node OSC, les va a dejar seleccionado esto, tildado, no tienen que hacer nada, simplemente chequear que esté tildado. Y la otra cosa es que va a pasar si lo instalan, es que si van al panel de acá a la derecha del viewport, que se abre con N, o si no tiran de la flechita de acá, es lo mismo, van a tener un tab que se llama Node OSC. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero es hacer que esto coincida con la IP y el puerto que va a usar Reaper. ¿Sí? Yo acá lo cambié, creo que el defecto que tiene Reaper, básicamente porque el canal 8000 a veces se usa o lo estoy usando por otra cosa, el puerto 8000, perdón. Entonces van a Reaper y se fijan en preferencias que tienen seteado acá. Y eso tiene que coincidir básicamente. El puerto y el IP tienen que coincidir con la salvedad que el que escucha acá es el que tiene que emitir el servidor, y es el único que vamos a estar usando, ¿sí? Porque no vamos a usar feedback por ahora de Reaper a Blender. Entonces el puerto 9001 es el que está escuchando Reaper en esta IP, que es la IP de mi máquina. Entonces eso es lo que te podemos poner acá, el out. O sea, out tiene que ser el 9001, no el 9002. Y el in el 9000. Y acá, en lugar de poner este localhost, vamos a poner la dirección 192.168.1.4. Que en realidad debería ser lo mismo, pero por las dudas vamos a poner lo mismo. 192.168.1.4. Si tienen algún problema con esto, se pueden y tienen processing, por ejemplo, a lo que yo uso, bueno, hay otras herramientas, tienen una que se llama OSS Data Monitor y les sirve para monitorear todo lo que está pasando por OSC. Si no, hay otras herramientas, pero normalmente no debería haber ningún problema. Entonces dejamos seteado esto que coincida con el Reaper y por ahora lo dejamos ahí. Vamos a entonces a armar nuestra estructura de nodos de geometría. Vamos a usar el cubo justamente por lo que les mostré antes, que dirección está armada con el objeto cubo. Déjenlo llamado cubo. Si lo cambian el nombre, tiene que cambiar el nombre del objeto acá también. Pero vamos a armar nuestros nodos de geometría en el cubo. Entonces creamos una estructura de nodos de geometría nueva. No vamos a usar esta geometría y como les conté en el video anterior, lo que vamos a estar moviendo es una icosfera. Entonces creamos ahí una icosfera. Vamos a hacerla más chiquita, así no tenemos que escalearla, con bastantes subdivisiones. Y lo que vamos a hacer, ahí está, vamos a moverla. Entonces esto es con Transform Geometry. Y lo que vamos a hacer es básicamente estar moviéndola en X y Z. ¿Sí? No, ninguna otra cosa más. Bien, entonces esto ponemos acá un X y Z combine. Y vamos a mover en X, en Y y en Z. Vamos a ir guardando esto como bola
OSC. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover X, Y y Z usando senos y cosenos para que sean movimientos suaves. Y lo que tenemos a la entrada van a ser frecuencias y amplitudes, ¿sí? Voy a hacer primero solamente el movimiento en el eje X, que es el que después me va a dar el paneo. Para eso, lo que vamos a necesitar el input. Y vamos a poner, no necesitamos geometría. Por ahora vamos a poner como dos entradas, después agregamos más, frecuencia y amplitud. Entonces, y como esto va a ser una animación, necesitamos los segundos. Vamos a animar con los segundos de la escena. Entonces, lo que vamos a hacer es un movimiento oscilatorio. Entonces, agarramos la frecuencia, la multiplicamos por el tiempo, o los segundos, los multiplicamos por la frecuencia. Como esto ya es obvio lo que hace, podemos colapsarlo. Y de esto vamos a calcular el coseno. Podría ser el seno también lo colapsamos. Y ese resultado lo multiplicamos por la amplitud. Bien, y esto es una amplitud por el coseno del tiempo por una frecuencia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a poner en X. Obviamente, como les dije, esta frecuencia no está en Hz porque los segundos... Bueno, en realidad sí es una frecuencia angular. Si la divido por 2pi, me pasa exactamente la frecuencia. En realidad no está mal eso y podemos chequearlo. La dividimos por 2pi, que es más o menos 6,28. No sé si funciona 2 por pi. Sí. Bien, entonces a ver, chequeemos si funciona eso. Por supuesto que estos valores que estamos dando a la entrada los tenemos que controlar y vamos a poner, para chequear, una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 3 para que se vea. Entonces, vamos a darle play. Vamos a ponerlo así. No, y evidentemente no está funcionando. ¿Por qué? Si estos segundos... porque tenemos que multiplicar acá. Ahí va. Esta es la frecuencia común multiplicada por 2pi. 2pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Ok? De vergüenza, que doy años clase de acústica, es multiplicado por 2pi. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Debería ser a 1 Hz. ¿Sí? Es un poco rápido. Vamos a ponerlo a 0,2. Y ahí ya tenemos un movimiento, ¿sí? Luego vamos a moverlo en el eje Y y es simplemente copiar esto. Es más, ya lo tenemos acá. Simplemente podemos copiar estas dos cosas y queda más, duplicamos. Entonces esto es la frecuencia en Hz por los segundos multiplicada. Ahora la metemos en lugar del coseno en el seno. Y eso lo ponemos en la coordenada Y. Perdón, y tenemos que poner la amplitud. Y mágicamente lo que tenemos es un círculo. Si lo vemos de arriba, ¿no? Ahí está. Un círculo, podemos controlar la amplitud y la frecuencia. ¿Sí? Hacemos que se mueva 0,6, un poco más rápido. Bien. Y para Z, fíjense que no es tan complicado, lo mismo, pero vamos a poner otra frecuencia y otra amplitud. Vamos a hacer con un seno también, o sea que copiamos... como lo vamos a hacer con otra frecuencia, también tenemos que copiar esto. Duplicamos. Y entonces vamos a poner otra frecuencia, la vamos a llamar frec_z, multiplicada por 2pi. Calculamos el seno de eso. Y esto lo multiplicamos por otra amplitud también. La llamamos ampl z.
Y eso, el resultado de eso, se lo aplicamos a Z. Bien. Y todo esto es... bueno, por ahora lo dejamos así, no vamos a generar un nodo de vuelta. Vamos a subirlo un poquito. Ahí va. Entonces fíjense que ahora vamos a poner... ¿por qué no está subiendo y bajando? Frecuencia en Z, 0,5, amplitud en Z, seno, ¿por qué estamos multiplicando? Está bien, estamos multiplicando por 2pi. Ah, nos falta el tiempo. Nos estaba faltando el tiempo. El tiempo acá. Perdón, falta una multiplicación más. Perdón, por la desprolijidad, pero en realidad, por haber averiguado eso, tenemos que agarrar y hacer la frecuencia por 2pi y después eso multiplicado por el tiempo, segundos. Que no estábamos calculando el seno de la frecuencia, que es algo... Ahí va. Entonces ahora... era más elegante con lo otro repitiendo la multiplicación, así que era lo mismo en las tres. Era por ahorrarnos una cajita. Bien, entonces esto es lo que hace Z, esto es lo que modifica Y y esto es lo que modifica X. Fíjense que podemos ahora aumentar esta amplitud, esta frecuencia y aumentar la amplitud. Entonces va a subir y bajar. Bien, ahí tenemos la bola loca moviéndose. Una cosa importante es el punto de vista. Fíjense que como ahora vamos a querer hacer corresponder el paneo a Z, perdón, a X, vamos a mover la cámara para que quede el eje X de izquierda a derecha. Si queremos hacerlo más preciso, podemos vamos a sacar esto y seleccionar la cámara, ponerla en el centro y rotar, que no tenga rotación en Z. Ahí está. Y después, si queremos ajustarla, se puede cambiar la posición, la altura y el ángulo, pero no tocar las otras cosas. También debería estar en 0. Bien, volvemos a esto. Vamos a bajar un poquito la amplitud de las oscilaciones. Ahí. Bien, entonces vamos a... ya está hecho la bola con la animación. Podemos poner Set Shade Mode, Smooth y un material. Y entonces vamos a ver ahora de cómo pasar los atributos con esto de Store Name Attributes, que es lo que vamos a usar para mandar data por OSC. Pero también, antes de eso, vamos a ver cómo pasarlo al material. Recuerdan que el material lo hacíamos otra cosa antes, más simple. Vamos a agarrar nuestro timeline y vamos a poner más frames, que haga 1000 frames, porque si no va a ser muy corto. Bien, entonces toda nuestra animación total va a durar 1000 frames. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a guardar un atributo, siempre está asociado a una geometría, y ese atributo va a servir para dar color a la esfera. Entonces, ese atributo después va a ser el centro del pasabanda, pero ahora en realidad lo que vamos a hacer es la altura, y la altura es la coordenada z. Pero como no queremos que dependa de la amplitud que ponemos acá, vamos a tomar la salida de acá, del seno. Fíjense que esto les da un valor, pero el valor que está al frame que estamos. O sea, al principio de todo, no hice mal el zoom out. Ahí. Al principio de todo, donde estamos, vamos a arrancar del frame 0 también. Al principio de todo, esto vale 0,29. Raro, porque vale 0,29. Ah, no, a ver. 0, está bien. Tiene una frecuencia un poco... Bueno, no importa. Entonces esto arranca en 0 porque tiene la altura 0. Fíjense que vamos a ir para arriba. Está muy rápido. Ahí va. Entonces arranca en 0.
la altura 0, vamos a subirlo. Más o menos, bueno, ahí está a una altura de 1. Vamos a subir esto más. Está a la altura máxima, que es 2,24, pero vamos a tomar el valor que vale 1 prácticamente. Y cuando está abajo, vale menos 1. Más o menos menos 1. Entonces esto va a ser algo que me va a tirar un poco más, ¿no? Ahí esto puede ir más abajo, ahí va a ir entre menos 1 y 1. Sí, porque va entre menos 1 y 1 porque es un seno, ¿sí? Y lo que queremos es armar, para nuestro material, pasar ese atributo para cambiar el color. Entonces vamos a nuestro shader editor, perdón, lo tenemos acá. Vamos a ponerle, bueno, no importa, se llama material. Entonces lo que se había mostrado es que esto se hace haciendo una mezcla de colores. No este mix, un mix color. Y vamos a mezclar entre un celeste y un rojo, algo rojo. Y fíjense que vamos a aplicar este material, si no, no lo vamos a ver. Aplicamos este material y vamos a poner la vista de material. Fíjense que como en el lugar donde está todavía no aplicamos lo de la altura, depende de este factor. Cuando este factor está en 0, está en azul, y cuando está en 1, está en rojo. Nosotros queremos que cuando la altura esté más abajo de todo, en lo que exportemos valga 0, y cuando está arriba de todo, lo que exportemos valga 1, así se ve rojo. Eso que dije de exportar, en realidad, el store name attribute, es una manera de crear una variable global. El nombre que pongamos acá va a ser visible en el material, en la estructura de nodos de los shaders, y también nos va a servir como una dirección para poder mandarla por OSC. Entonces, recuerden, esto va entre menos 1 y 1, pero necesito que vaya entre 0 y 1. Y para eso hay una transformación muy fácil, que es multiply and add. Lo podemos hacer en un único nodo, multiply, add, y que además los valores que viene por defecto son 0,5 y 0,5, y si yo tengo algo que va entre menos 1 y 1, lo multiplico por un medio y le sumo un medio, va a ir entre 0 y 1. Entonces ese valor, que es la altura, una altura que vale 0 cuando está abajo de todo y 1 cuando está arriba de todo, es lo que vamos a guardar. Tenemos que darle un nombre a esto y lo vamos a llamar altura. Bien, entonces este atributo con nombre, que se llama altura, lo podemos usar acá. Vamos a ir guardando. Me parece que el OSC, nodo OSC, tiene algún bug porque un par de veces se me cerró el Blender. Tengan cuidado con eso. Entonces vamos a ver el atributo acá. El atributo viene de la geometría, el nombre es altura y es un float. Por eso tomamos este fac y lo ponemos acá. Bueno, y fíjense que inmediatamente, está al revés, no queríamos rojo cuando esté abajo y azul cuando esté arriba. Entonces le damos play, ¿sí? Y fíjense que mágicamente pasa de rojo, pasando por el violeta cuando está por el medio, azul. Es todo gracias a ese atributo con nombre. Bien. Ok, entonces ahora vamos a exportar otros atributos. Vamos a hacerlo con uno solo, ¿sí? Porque si no, para probar que esto anda, con el paneo. Entonces vamos a volver a nuestra vista de cámara. Esto está un poco alto. Tenemos que la animación esté dentro de los límites del... Bien, entonces vamos a guardar otro atributo. Ahí, que va a estar asociado a la coordenada X. Bien, no exactamente a la coordenada X, porque la coordenada X va a ir va de menos 3,7 a 3,7, y en realidad lo que necesita el Reaper
es algo que vaya también entre 0 y 1. 0 cuando está paneado a la izquierda y 1 cuando está paneado a la derecha. Entonces necesitamos que valga 0 cuando está acá y 1 cuando está acá. Y vamos a usar una estrategia, la misma que usamos para acá. Esta es el coseno, que fíjense que esto cuando está a la derecha de todo, el valor este vale menos 3 o por ahí, menos 3,5, pero el coseno vale menos 1, bueno, cerca de menos 1. Entonces nos independizamos de esta amplitud y tenemos esto que va a ir entre menos 1 y 1 cuando esté izquierda derecha. Usamos el mismo multiply add con los mismos valores por defecto y eso es lo que vamos a guardar en nuestro nuevo atributo, que no lo puse todavía acá. Bien, eso es lo que vamos a guardar acá y le vamos a poner como nombre pan. ¿Sí? Bien, entonces, este valor que va a valer, fíjense, cuando esto está a la izquierda de todo, bueno, o más o menos a la izquierda, ese valor, esto tiene un valor cercano a 0, y cuando está a la derecha de todo, esto tiene un valor de 1, exactamente, ¿sí? Ahí le pegué. Bien, tenemos que mandar esto por OSC, entonces vamos a nuestro nodo OSC y vamos a crear una nueva dirección. Vamos a crear un message handler en realidad. Bien, creamos un nuevo message handler que sea una salida, no una entrada. Y tenemos dos cosas. Por un lado, esto lo comenté muy rápido en el video anterior, en la dirección de OSC que va a escribir. Y por otro lado, la ruta. Vamos a ver primero la dirección. La dirección tiene que ser la dirección que espera Reaper. Y eso sí no lo podemos modificar. No me acuerdo si se los mostré en el video anterior o no, ya estoy un poco mareado. Pero la dirección es para un track particular. Tenemos que poner track, el número de track, perdón, track, número de track, es esta arroba, es el número de track, y pan. No string, sino, bueno, esta de acá. Hay un montón, es un lío, pero esta es bien simple. Tenemos que poner, como vamos a mandar al track 1, estoy mostrando, es el mismo Reaper, proyecto de Reaper otra vez, al track número 1. Vamos a poner, la dirección es barra track, barra 1, barra pan. ¿Ok? Bien, esa es la dirección OSC. Ahora lo que nosotros tenemos que poner es de dónde va a leer eso. Y ahí es donde viene, tenemos que copiar esa cosa espantosa. ¿Sí? Pero es un copy-paste. Entonces copian esto, con cuidado de que no les falte nada, y lo pegan ahí, en el data path. Ahí va. Vamos a ensancharlo. Bien, entonces todo esto lo dejan igual porque el objeto se llama cubo y todo esto lo que hay que cambiar acá, lo único que tenemos que cambiar es el nombre del atributo y el atributo se llama pan. ¿Ok? Y el resto es todo exactamente igual. Si no me equivoqué en nada, esto debería funcionar. Entonces, sí, ¿no? Vamos a ir al Reaper y vamos a darle play. Esto arrancó por algún motivo a la derecha, pero se va a acomodar enseguida si esto funciona. Y le damos un Start. Ah, y le tenemos que dar la animación. Ahí va, está andando. Va un poco rápido, ¿sí? 0.3. Ahí va. Estoy grabando el... Sí. ¿Ok? Listo, éxito. Ya tenemos la primera... Entonces, esto es lo conceptualmente lo difícil, digamos, hacer todo este proceso. Vamos a parar ahí. El resto es más o menos lo mismo. Por ejemplo, el tema del... bueno, el volumen es un poquito más complicado. El tema del pasabanda
ya tenemos creado en Reaper fíjense, es con el EC que viene por defecto, el de REA. Yo acá, para que no haya confusión, dejé solamente una banda y se lo apliqué al track 1. ¿Okay? No estoy aplicando nada al master, ¿sí? Porque quiero grabar del canal del track 1 al track 2. Entonces, si esto es así, la dirección que vamos a tener que pasar, o sea, vamos a... esperen, tenemos que crear primero algo que sea la frecuencia, ¿sí? Entonces, ahí viene una pequeña cuentita. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que el pasabanda, cuando esto esté arriba, está bastante poco amplitud esto, esté en una frecuencia alta, lo habíamos puesto en 10.000 en el otro caso, y cuando esté abajo de todo, esté en una frecuencia baja, que se note bien la diferencia, en 100, y en el medio en 1000. O sea, necesitamos pasar algo, recuerden, el seno, que es la altura, antes de poner la amplitud, va entre -1 y 1. Y queremos que eso transforme algo que vaya entre 100 y 10.000. Entonces, es jugar con la potencia de 10, ¿no? Porque si a algo que va entre -1 y 1 le sumamos 3, va a ser algo que va a ir entre 2 y 4. ¿Sí? Y si eso le ponemos como el exponente de la potencia de 10, va a ser algo que me lo va a transformar entre 100 y 10.000. O sea que dentro de todo es algo sencillo. Para que no sea tanto lío de cables, vamos a hacer esto que había hecho en el otro. Vamos a poner todo esto en un... no hace falta. O sea, a veces es lío porque hay que volver a nombrar las cosas. Ahora esto quedó bastante más ordenado. Vamos a agarrar entonces la altura, que es esta, y vamos a poner, vamos a sumarle 3, como habíamos dicho. Esto es add, no sum. Le sumamos 3. Y usamos una función que se llama pow, o power, con base, no, la base no, esto tiene que ir al exponente, y la base es 10. O sea, 10 elevado a, fíjense que es un número que cuando esto está acá abajo, el exponente, tenemos que darle un poco de play, ahí el exponente, porque no está conectado acá. Tenemos que conectarlo a algún lado para que, bueno, creemos el store name attribute. Podemos ponerlo acá, ya que estamos creando todo esto cerca. Y lo ponemos ahí, y esto lo llamamos frec. Bueno, entonces fijémonos que cuando esto está abajo, bueno, cuando está arriba, el seno está cerca de 1, le sumamos 3, está cerca de 4, ese es el exponente, y 10 a la 4 es casi 10.000, ¿sí? Cuando está abajo nos va a dar 100. Bien, entonces eso vamos a ensanchar esto de vuelta, ahí, y vamos a crear otro... tenemos que parar, ¿sí? Porque si no, no podemos crear uno nuevo. Para nuestro servidor, creamos otro. Podemos copiar esto mismo. Y lo único que tenemos que reemplazar es pan por frec. Y esto, si mal no recuerdo, es barra track barra 1 barra fxec barra frec. La verdad que no me acuerdo, entonces vamos a buscar acá. Vamos a buscar porque estamos usando un pasabanda, ¿no? Entonces es un band acá. Para un canal particular tenemos que buscar el valor normalizado, este que empieza con la n. Track, el número de track fxec band. El número de banda, que tiene que ser la primera de todas, es la que está indexada como 0, y la frecuencia. Pero no, esto no es el normalizado. Estamos usando el valor en Hertz, perdón. Más fácil. El valor normalizado ni siquiera está claro que esté en
es un lío, porque es más fácil, difícil saber. Vamos a usar esta dirección. ¿Sí? Esta dirección, la f, que es un float, está bien. El track, el número de track, fx, copiamos. Va a ser más fácil. Lo copiamos y lo pegamos. Y reemplazamos las arrobas por el canal barra al principio, número de canal, y esto banda se empiezan a indexar desde cero, entonces ponemos la primera, que es la única que tenemos. Bueno, y esto debería andar, vamos a probar, volvemos a nuestra lista de cámara, recuerden, y le damos play. No, obviamente porque no pusimos esa cosa de triggerear el play, tenemos que darle play nosotros. Le damos play, igual está lupeado, y le damos start. Y obviamente que no pasó nada porque no arranqué la animación. Vamos por pasos. Arrancamos la animación. No, le damos play y arrancamos la animación. Y no están dando el pasabanda. Vamos a ver qué pasa. No está recibiendo. Hay algo que pusimos mal en la dirección. Está bien, ahí está el problema. No lo pusimos como canal de salida. Fíjense, esto está puesto, paramos, está puesto como canal de entrada. Es un canal de salida. Ahí va. Entonces, de vuelta. Vamos a darle play a esto. Le damos start a esto. Ahí ya filtró algo. Y play. Maravilloso. Bueno, y ahí ya tenemos dos de los efectos que habíamos aplicado, están ahí aplicados. Y creo que ya el video se hizo bastante largo. Pero bueno, ya queda poco. La parte del volumen se puede hacer igual, no la vamos a hacer con la distancia de la cámara. Yo les mostré ahí la estructura de nodos. Una forma más fácil es tomar la coordenada ahí y hacer que vaya entre... va a funcionar de una forma similar. Tomamos la coordenada I, que es un poco la distancia, pero ojo, porque no la coordenada I, el seno, que va entre -1 y 1. Cuando está cerca, chequemos por las dudas, cuando esto está cerca, esto vale -1, al revés, ¿no? Es al revés de la distancia. Cuando está cerca, esto vale -1, y cuando está lejos, esto vale 1, cerca de 1, exactamente 1. Bien, entonces lo que queremos es que transformarlo no entre 0 y 1, porque si no, cuando esté lejos va a estar en silencio absoluto. Queremos que cuando esté lejos valga 0,3 y cuando esté cerca valga 0,7. Entonces, lo primero es multiplicar por -1, ¿sí? Porque queremos ponerlo al derecho. Entonces esto va a valer, va a ser más grande. O sea, cerca va a valer 1 y lejos va a valer -1. Podemos hacer un multiply and add directamente, de una. Entonces multiplicamos por un valor negativo y más chico que 1, y más chico que 0,5 por -0,4, y le sumamos 0,3. Vamos a ver cuánto da. Tenemos que enchufarlo a algo para que funcione. Entonces creamos otro de estos y lo enchufamos ahí y le vamos a dar el nombre volumen. Volume. Chequemos qué valores tiene esto cuando esto está cerca. La salida del seno vale -1 y acá la salida tenemos 0,7. Bien. Y cuando esto está lejos de todo, la salida del seno vale 1 y esto me da menos 0,1. No, está mal. Claro, porque esto es más grande que esto. Claro, vamos a hacer al revés. Menos 0,3. Ahí se va a hacer 0.
menos 0, no, bueno, hagamos con una variación menor y esto arranque en 0,45. A ver, me parece que es demasiado. No, es demasiado. Menos 0,3 y le sumamos 0,4. Claro, es eso, había que hacer al revés. Cuando esto está acá, la salida es 0,7 y cuando esto está acá, la salida es 0,1. Es medio poco, claro, porque 4 menos 0,3. 0,5 y menos 0,2. Ahí va, no era tan complicado. Entonces va entre, lo chequeamos, pero es entre 0,7 cuando está cerca y 0,3 cuando está lejos, ¿ok? Bueno, y último mensaje, ya con eso ya paramos esto. Creamos un nuevo handler que tiene que ser, este que lo puso acá arriba, tiene que ser de salida. Copiamos esto y lo llamamos volume, el mismo valor del... Y esto es track 1. Está al principio volume, lo mismo, igual con el mismo nombre. Track 1 volume. Ok. Le damos play. Reseteamos, arrancamos la animación. No, vamos a... Bueno, es lo mismo, pero vamos a arrancar primero el servidor. Fíjense, ya eso nos fue contra un costado. Fíjense cómo sube el volumen. Vamos a cambiar un poco la cámara. Para que entre todo en el cuadro. Nos rotamos un poquito. Ahí. La bajamos un poco. Bueno. ¿Qué diferencias tenemos con los otros? Pues son detalles. Es, bueno, la sincronía. Bueno, lo voy a agregar, ya es lo último. Después lo del efecto del chisporroteo y todo demás es algo realmente secundario, o sea que no es esencial. Entonces, la forma de arrancar en sincro es, en realidad es bastante simple. Es chequear, como esto cuando arranca del frame 0 y cuando el frame 0 los segundos son 0. Apenas le damos play, si esto es más grande que 0, entonces este resultado, que va a ser o 1, queremos que sea, lo que tiene que mandar es un 1. Entonces, bueno, vamos a usar el switch. Y vamos a mandar un entero. Si esto es cierto, o sea, si es más grande que 0, manda un 1. Y si es falso, manda un 0. Eso significa que cuando vuelva a arrancar se va a apagar, lo cual también está bueno. Y eso lo vamos a mandar, esto nos quedó medio un lío, en otro, vamos a poner primero de todos. Esto lo podemos achicar. Esto lo podemos mover para la derecha. Y el primer en name attribute va a ser este rec. Store name attribute. Y la salida, acá es importante aclarar que es un entero. Y lo vamos a llamar record. Porque de paso, en lugar de dar play, vamos a darle record así de paso nos queda guardado en el... Entonces esto también se puede colapsar. Ponemos ahí y nos queda un poquito más ordenado. Se ve más caótico que el otro porque, bueno, no armé grupos con esto.
Pero bueno, ahí está. Entonces, último mensaje. Paramos un nuevo handler, salida, copiamos esto mismo y esto es el atributo record. Y esto es track 2 record, si no me equivoco. Creo que era así. Y entonces, ahora lo importante es, esto igual es un loop, pero lo llevamos al principio y vamos a chequear si esto graba. Entonces, esto antes de hacer un render, lo que sí, una vez que hacemos esto ya no podemos tocar nada más, porque vamos a renderizar, o vamos a grabar en realidad en el track 2 esta animación. Entonces acá vendría la etapa donde uno va a hacer los ajustes y va a ver si la luz, el color, etc. Esto lo lleva a 0. Arrancamos el servidor y lo que debería suceder ahora es cuando yo le doy play, debería arrancar a grabar el audio, ¿sí? Vamos. Y no funcionó. Está como salida. Algo tenía que fallar. Es el track 2. Es record, el attribute record. Attribute record. Esto acá vale 0. Y esto acá vale 1. Capaz que es... A ver, vamos a ver los comandos. Record. Me parece que no, el record es global. Eso, exacto. El record es global, no es... lleva un 1 y no es por track. Era eso. Ahí va. Record, simplemente. Bien, llevamos esto a 0. Y le damos Start a esto. Y bueno, ahora debería funcionar. Maravilloso. Fíjense que está grabando acá. Y lo tenemos que dejar hasta el final. Y vamos a tener el WAV que vamos a usar para el audio, ¿sí? Para el render. Bueno, se imaginan cómo sigue, ¿sí? Porque fíjense cómo va controlando el volumen del 1, el paneo y el filtro. Bueno, no lo voy a abrir porque... Bueno, fíjense que se cortó ahí porque llegó, básicamente acá porque llegó a los 1000 frames, ¿sí? O sea, esto yo acá puse algo más largo. Cuando llegó a los 1000 frames se cortó. O sea, sigue, y eso está bueno porque ya tenemos algo que tiene una duración exacta de 1000 frames. Si ahora esto que se llama Mix 250928 lo ponemos en el lugar, en el editor de video, entonces los últimos dos pasos serían hacer con todo esto sin modificar nada, hacer un render. Para eso el render tenemos que ir al output, tenemos que renderizarlo como PNG en una carpeta determinada y ponemos render animation y va a generar una secuencia de imágenes. Una vez que genera toda esa secuencia de imágenes, abro el otro archivo para que vean, lo van a la secuencia de video y pegan la secuencia de imágenes en un canal y el audio renderizado por el Reaper en el otro. Y después vuelven a renderizar. Pero cuando vuelven a renderizar, lo voy a hacer de vuelta acá, para que vean qué rápido se hace. Cuando vuelvan a renderizar, cambien la salida a video. Video MP4 y, muy importante, pongan audio, un codec de audio. Pongan la carpeta y yo ahora voy a hacer un render animation y va a generar el video
con audio casi prácticamente en tiempo real. Porque en realidad lo que está haciendo, no está haciendo el render, lo que está agarrando es la secuencia de imágenes que ya generé y me está haciendo como la edición de un video, ¿sí? Entonces fíjense que va, digamos, no sé, va más de 30 frames por segundo. Y bueno, y eso, está bien, son las imágenes que generé en el otro render. Cuando termina me genera el video que les mostré al principio. Y con eso ya estamos.